he recibido varios comentarios a nivel personal y me dicen, es que lo que pasa es que el gobierno se va a robar las pensiones con esta reforma. Pues yo no he encontrado un artículo que diga eso, si no yo no hubiera votado, pues, ni votaría por el dictamen si hubiese un artículo que diga que se los va a robar el pisto de las pensiones. Eh, Cuando uno vota por una política de Estado, vota de buena fe. Que haga el Estado con la reforma, eso le toca a él. Y el pueblo va a juzgar la gestión de él, de su gobierno. A mí lo que me corresponde es otorgar los mecanismos para poder dar bienestar desde mi voto si en algo suma. Cuando uno analiza el tema de los $400, se da cuenta de que el porcentaje que se aumenta realmente son, digamos, $96 más de lo que originalmente tenía como pensión mínima, con lo cual llega a $400. Pues sí, hubiésemos querido unos 300 o 400 más, pero el tema, digamos, es de dónde se va a sacar ese dinero. Muchas veces es fácil plantear que los beneficios sean más. A mí en lo particular me hubiese gustado que los pensionados no pagaran su cotización al Seguro Social. Tal vez en este momento no se pudo, tal vez más adelante haya otro paso más en la reforma y se puede incorporar ese mecanismo. Hay países donde el pensionado ya no le paga al Estado, incluso está exento de otro tipo de impuestos para tratar de beneficiar su condición de vejez. Creo igualmente que un avance importante en este tema es que se ponen límites donde hubo mucha crítica de la gente, sobre todo en la parte de la administración de los fondos de pensiones. Algunos trabajadores querían que desaparecieran las AFP. Yo creo que casi todos dijeron lo mismo. Mire, queremos que desaparezcan las AFP. Y yo creo que al final el tema no es si desaparecen o no, sino en qué condiciones laboran ellos y qué regulaciones tienen para cumplir su, su trabajo y su cometido. En ese sentido, creo que hay algunos aspectos que van a funcionar con la reforma dependiendo de cómo el Estado lo aplique. Nosotros pensamos que en el tema de la reforma previsional tiene que ser una reforma progresiva. También pensamos que como no hay un tema de revalorización expresa de las pensiones, que en el pasado nunca se aplicó, o sea, la letra fue letra muerta, nunca hubo revalorización de las pensiones, pero tiene el gobierno que poner algún mecanismo para poder revalorizarlas, sobre todo para tratar de establecer mecanismos de compensación al alto costo de la vida. Hay un elemento muy importante ahí en la ley que no estaba en la ley actual, que es el tema del cálculo del salario básico regulador, que está calculado en base al índice de precios. Eso no lo tiene la ley actual y sí lo incorpora esta, por lo menos para el cálculo del salario básico regulador. Y eso es bueno, pero creo que todavía hace falta dar otro paso más en ese sentido porque el índice de precios al consumidor cada día es mucho más. Y sobre todo en el caso de las pensiones, se siente todavía, digamos, más el tema del encarecimiento. En ese sentido, particularmente me hubiese gustado algunas otras reformas, pero eh, somos conscientes de que hay ciertos valladares de orden financiero que no necesariamente permiten hacerlo de una sola vez y tengo la fe de que se va a seguir haciendo este proceso de reformas de cara un poco a paliar la situación económica de los pensionados y de sus familias. Queda pendiente, por ejemplo, bajar el tema de los requisitos para las pensiones de invalidez, que creo que
perfectamente se puede hacer. Alguien que tal vez tuvo un accidente y tal vez tenía un año de trabajar, un joven de 22, 23 años, y queda inválido de por vida, pero solo cotizó menos, digamos, de 6 meses. Es decir, hay todo un proceso de reforma que todavía hay que continuar, pero me quedo con lo positivo, me quedo con lo que le ayuda a la gente. $400 no le van a resolver sus problemas, pero en este momento no los tiene. Y cuando entre en vigencia la reforma, los va a tener, entre otras cosas, que alivia un poco la tensión. El tema previsional siempre es tensionante en cualquier país, porque no todos nos ponemos de acuerdo en lo que queremos, pero creo que sí hay cosas muy positivas en el proyecto que cuando entren en vigencia van a paliar un poco la situación, digamos, de los pensionados y de sus familias. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. ¿Alguien más que quisiera dar su postura, por favor, diputado Navarro? Muchas gracias, presidenta. Yo creo que una de las mayores preocupaciones que tiene el ser humano es justamente su retiro, qué va a pasar con él o con ella cuando ya cumpla una edad que no pueda laborar. Yo creo que siempre ha existido en los salvadoreños esa preocupación, cómo se va a lograr alimentar, pagar sus cuentas. Y justamente siempre lo habíamos dicho, que las pensiones en nuestro país, pensiones de hambre obviamente, han sido pensiones de hambre, acorde a las necesidades actuales que nosotros tenemos, canasta básica, etcétera, etcétera. Pero yo quiero también remontarme a este año 2019 que entra el gobierno del presidente Nayib Bukele. Es importante mencionarlo, sobre todo al pueblo salvadoreño que me está escuchando a través de los diversos medios de comunicación, radio, etcétera. En el año 2019, cuando entra el presidente Nayib Bukele al gobierno, el presidente recibe recibe el Estado, obviamente, para la administración, y la pensión mínima era de $207.60. Entonces, esto históricamente ha generado problemas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, yo creo que hasta tenemos numéricamente o estadísticamente ese dato, que actualmente ya se quisieran retirar, pero todavía toda persona tiene su presupuesto de vida. Ya una persona ya sabe cuánto gasta de energía eléctrica, cuánto gasta de alimentación, cuánto le sale de agua, cuánto gasta también en combustible o en pasajes. Entonces, pensionarse en detrimento de lo que gana o de lo que está percibiendo o recibe de ingresos actualmente es complicado. Nadie logra sobrevivir porque todos tenemos ya un presupuesto de vida mensual, semanal o como cada quien lo haga. Entonces, en 2019 la pensión mínima eran $207.70. En el presupuesto del año 2021, si ustedes se recuerdan, el presidente Nayib Bukele, que siempre ha tenido en mente este tema, se subió la pensión mínima a $304.17. Y ahora, con esta reforma, la pensión mínima subirá a $400 de los Estados Unidos de América. Es decir, que si ahorita actualmente hay una persona que gana el mínimo, que ya tiene tiempo cotizado y la edad y que cumple todos los requisitos, ahora sí hace un poco de sentido retirarse, ¿no? Porque al retirarse van a recibir todavía una pensión mayor que a un salario mínimo. Entonces no va en detrimento de los ingresos que tiene una persona que gana el mínimo, si ponemos ese ejemplo, sino que más bien tendría un aumento de aproximadamente, son $20. ¿Cuánto sería la diferencia? Del salario mínimo a los $400 serían
como $35 más o menos. Y obviamente sin gastar ya, porque cuando ya se está elaborando hay que comprar almuerzo en el trabajo, algunos desayunos, transportarse. Entonces ya hace un poco más de sentido hacer un retiro así. Entonces estamos teniendo, después de esta reforma, gracias a Dios, vamos a tener un incremento. Si hablamos desde el año 2019, el gobierno del presidente Nayib Bukele, posteriormente a esta reforma o a esta nueva ley de pensiones, un incremento de casi el 100% a la pensión mínima en tan solo 3 años de gobierno. Así nos lo establece esta reforma que estamos realizando en el artículo 114 relacionado con el artículo 98 de la ley en cuestión o de la ley en estudio. Así de que estamos hablando nosotros que este tema era un tema, no se tocaba, era un tema tabú también porque ya se tenían 27 años que no se tocaba o no se aumentaba las pensiones de forma general. Yo creo que esta es una muy buena noticia para para todos los salvadoreños, y esto nos va a generar algo positivo, algo que muchos hemos estado esperando, que también va a existir un relevo generacional en el tema de trabajo en nuestro país. Es decir, aquella persona que ya tiene su edad, ya tiene su tiempo, y con esta reforma va a lograr o va a tomar la decisión de pensionarse, porque esa era otra mala desinformación que andaba circulando hasta en redes sociales, que aquí se les quería obligar a que se retiraran y que ya no los íbamos a dejar trabajar y que qué malos. Y aquí en ningún momento se está obligando a nadie a retirarse en esta ley, ¿verdad? Entonces es importante, pueblo salvadoreño, que estemos pendientes e informados de lo que se está tratando esta comisión, porque ya ahí podemos ver nosotros por primera vez quizás en la historia un relevo generacional de aquellas personas que ya con esta reforma se van a retirar, y también ya hay muchos jóvenes que han salido de la universidad, que se han graduado, muchos jóvenes también que están esperando una oportunidad laboral para poder ocupar también ese puesto, y eso es muy positivo. Va a existir ese relevo generacional en tema de trabajo, igual para las personas que todavía se sienten fuertes y quieran seguir laborando, lo pueden también seguir haciendo, ¿verdad? Pero nosotros estamos seguros que esta reforma es estructural. Esta reforma, yo creo que, bueno, el patrono pagará un poco más, ¿sí? Pero sabemos nosotros que muchos comprenden de la empresa privada, de igual forma los patronos comprenden la situación en la que estamos y que también es algo de justicia. El trabajador seguirá pagando lo mismo de igual forma. Ese es otra desinformación que había en las redes. Decía, no, es que hoy van a pagar más, les van a obligar, y un solo, es decir, muchas conjeturas en este tema, pero el trabajador seguirá pagando lo mismo, y algo bien importante, las AFP recibirán menos. La rentabilidad de las pensiones subirá de igual forma, y algo bien importante, pueblo salvadoreño, nadie volverá a meter manos en los ahorros de los trabajadores, tal como lo establece el artículo 82 de la reforma. Y es que aquí hemos sido, y como lo decía nuestro diputado Rodrigo Ayala, esto ha sido algo público, esto ha sido, hemos escuchado a diferentes, ha habido un proceso de consulta. Yo creo que han sido más de 15, 17 instituciones y entregremiales que hemos escuchado. Ha sido también transmitido por todos los medios de comunicación, en la radio legislativa, no valga el comercial 88.1. Ahí ha estado, ponen buena programación, pero cuando hay comisiones, ahí se está transmitiendo todo.
Y no hay anuncios, ¿verdad? No hay anuncios. Ahorita me están escuchando, o nos están escuchando, pero ha estado el Ministerio de Trabajo en las consultas, la Superintendencia Adjunta de Pensiones, el Banco Central de Reserva, el Movimiento No Más AFP, AEPIN, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué les quiero decir con esto a todos los que me están escuchando y a usted, pueblo salvadoreño? Que aquí no hay una palabrita escondida, aquí no hay una coma que estamos ocultando, aquí no hay algo que se quiera hacer trampa. Y de verdad la gente tiene razón en tener y estar pendiente, porque en el pasado hacían unos madrugones y cuando la gente venía a ver, ya se habían robado las pensiones, ya las habían ocupado, ya les habían metido mano, y siempre generó esa desconfianza en estos temas. Pero aquí el proceso ha sido, se conformó esta comisión ad hoc precisamente para escuchar a todos los involucrados. Aquí los diputados han tenido la oportunidad también de hacer propuestas, de hablar de lo que quisieran de este tema, porque yo creo que no se vale y no es justo que las reglas las tengamos claras acá y que afuera vayamos a mencionar cosas o conjeturas que no se han mencionado en esta comisión. Entonces, nadie más, acorde al artículo 82, nadie más podrá meter manos al ahorro de los trabajadores. Nadie más. Es importante también mencionar que este gobierno del presidente Nayib Bukele nunca ha hecho uso de los fondos de pensiones para financiarse. Así es de que hay o existirá un incremento generalizado del 30% para todos los pensionados del sistema. Porque esa era otra duda. ¿Será que los que ya estamos pensionados nos van a aumentar? Va a existir generalizadamente un aumento del 30%. ¿Cómo no voy a votar yo? Y ahí va mi lógica como diputado. ¿Cómo no voy a votar yo cuando las personas ya pensionadas se les va a aumentar un 30% más de lo que reciben? Yo creo que no hay lugar a dudas que esto va a venir a beneficiar a un 85-90% de toda la población que está cotizando, pensionadas y los que se van a pensionar. Así es de que yo creo que estamos listos, ha sido completamente consultado. De hecho, hemos tomado, la presidenta ha tomado diligentemente de algunas organizaciones o gremiales que nos visitaron y muy gentilmente nos hicieron algunas observaciones. Se han tomado algunas partes de eso, porque precisamente queremos darle un producto final al pueblo salvadoreño que sea lo mejor, porque ustedes se merecen lo mejor.